vamos a dar inicio a nuestro seminario El rol de los medios de comunicación en tiempos de pandemia, organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Para iniciar esta jornada le voy a dar el pie a Bernardita El Solar. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Adelante, Bernardita. Buenos días y bienvenidos a todos a nuestro seminario, el primero que hacemos online, dadas las nuevas condiciones que nos impone el coronavirus. Voy a ser muy breve en estas palabras de saludo porque en este nuevo formato la verdad es que nos obliga a no latear. Solo quiero decir que como Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, uno de nuestros propósitos es contribuir a mejorar la calidad del periodismo nacional por la vía de perfeccionar a nuestras asociadas, entregándoles herramientas para ello, pero también proporcionando análisis y datos que nos permiten evaluar y reflexionar sobre cómo estamos abordando la tarea de comunicar. En esta oportunidad vamos a presentar una segunda encuesta de opinión que hicimos en conjunto con CADEM sobre la forma como los medios de comunicación han cubierto la pandemia. Esto se enmarca en un trabajo que ya partimos haciendo con CADEM a raíz de la crisis social y que probablemente algunos de ustedes ya conocieron, y probablemente también el gerente de Asuntos Públicos les va a comentar más de esto en su presentación. Por lo mismo, quiero agradecer a Roberto Isakson y a su equipo de CADEM por la generosa colaboración con nuestra asociación, y también agradecer la participación de Paula Codú y Enrique Mujica en esta conversación que nos permitirá reflexionar sobre la encuesta y también hablar de los desafíos que el análisis de la encuesta nos va a abrir para mejorar la calidad de la información que entregamos al público. Eso, muchas gracias, Carola. Perdón, y finalmente darle las gracias a todos los que se han conectado por participar en esta actividad. Gracias. Muchas gracias, Bernardita. Ahora vamos a iniciar nuestro seminario con la presentación que hará Roberto Isakson, el gerente de Asuntos Públicos y de Estudios Cuantitativos de CADEM, y nos dará a conocer la presentación realizada, que está bastante fresquita, los números fueron tomados la semana pasada, sobre la evaluación del rol que han ejercido los medios de comunicación a raíz de los nuevos acontecimientos, a raíz del coronavirus. Adelante, Roberto. Bien. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Ustedes me confirman si se ve bien? Sí, se ve bien. Está perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este es un trabajo que iniciamos efectivamente junto con la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas después de la crisis social que impactó en Chile el 18 de octubre, donde hicimos un primer estudio para medir cómo el rol de los medios de comunicación después de la crisis. Esto arrojaron resultados súper interesantes y bueno, parecía interesante ver cómo había cambiado el escenario en esta otra gran crisis que es la crisis del coronavirus. Para entender un poquito los resultados, quiero partir antes con un poquito de contexto de lo que nosotros desde CADEM, desde nuestras encuestas semanales y otras que hemos hecho, creo que sirven para dar un poquito de contexto sobre cómo se explicarían de alguna manera estos cambios que estamos viendo en el rol de los medios. Una de las cosas más importantes desde nuestro punto de vista, y quizá uno de los desafíos más grandes que tenemos en Chile hacia adelante, es que si el 2020 lo veíamos los chilenos y lo vivíamos desde la incertidumbre que podría ocurrir durante este año, producto de la movilización social, producto de la violencia y producto también del debate constitucional, hoy día hay que sumarle un factor que la verdad creo que ninguno de nosotros estaba acostumbrado, al menos en los últimos, 40 años o más, que es una sociedad que está viviendo con miedo, una sociedad que tiene temor al virus. De hecho, nosotros hemos seguido a través de Plaza Pública, ¿cierto?, esta pregunta que es: ¿cuán preocupado está usted de la posibilidad de contagiarse con coronavirus? Y vemos que el 6 de marzo, recordemos que el primer caso en Chile ocurrió el 3 de marzo,
Entonces, nosotros hicimos esta pregunta el 6 de marzo y solo un 21% de los chilenos sentía preocupación, miedo, temor a contagiarse de coronavirus. Esta es una tendencia que se mantuvo, una tendencia al alza progresiva en la medida en que pasaban las semanas, hasta llegar hasta un 73%, la semana del 16 de abril. Algo cayó de forma significativa la última semana, el 23 de abril un 65% de los chilenos declaraba preocupación o temor de contagiarse de coronavirus. Algo habrá influido la estrategia del gobierno de la nueva normalidad, retorno seguro, yo ya me perdí de cómo se llama, digamos, el plan, pero algo debe haber influido en esta caída, pero a pesar de eso, un 65% es muchísimo, o sea, tenemos a una gran mayoría de los chilenos que están viviendo con temor. Y de hecho, nosotros hemos monitoreado, por ejemplo, estos resultados en otros países, y el nivel de temor que hoy día hay en Chile, para solo ponerlo en contexto, es más alto al temor que sienten los españoles al coronavirus, es más alto al temor que sienten los franceses, es más alto que Estados Unidos, es más alto que en Alemania, y solo supera Italia. Y esto es importante porque no tenemos la tendencia en la tasa de contagio que estos países, no tenemos la cantidad de fallecidos de que estos países, por lo tanto, de alguna manera, el temor, que posiblemente también está influenciado por la crisis de octubre, hoy día es de los más altos del mundo. Y eso es interesante, ¿cierto? El temor tiene una doble entrada, por así decirlo. Por una parte está la salud, la crisis sanitaria en sí misma, y por otro lado está los factores económicos, y me voy a referir a las dos. Me voy a referir a las dos porque cuando nosotros le preguntamos a los chilenos cuál es el principal sentimiento que tiene estando en cuarentena, hoy día, para un 70%, estamos viviendo estas cuarentenas con ansiedad, nervios, angustia, estrés, cansancio, y solo para un 24% la está viviendo desde la tranquilidad, desde el alivio de poder estar en casa. Y esto es importante porque el temor no solo se expresa desde el espacio público, que quizás es algo que caracterizó mucho la crisis del 18 de octubre, sino que al mismo tiempo hoy día ese es un temor que ha entrado a nuestros hogares. Y por lo tanto, vivimos hoy día en un estado emocional donde predominan principalmente sentimientos que son de miedo, que son de temor. Y por lo tanto, lo que hacemos es aferrarnos a todo aquello que nos dé algún tipo de seguridad. Hoy día un 70%, por ejemplo, estaría de acuerdo con declarar cuarentena obligatoria para todo el país por los próximos 15 días. Otro dato de nuestras encuestas, el 88% de los chilenos estarían de acuerdo con declarar cuarentena obligatoria en su comuna, a pesar de que sabemos que hay muchísimas comunas que no han tenido casos o no tienen casos significativos. El 91% de los chilenos estaba en desacuerdo con la decisión del gobierno de que los alumnos retornaron a clases presenciales durante mayo. Y por lo tanto, la cuarentena se ha transformado en aquel elemento que nos da seguridad. Y buscamos aferrarnos a ella. Yo creo que en parte también explica de alguna manera la complejidad que tenía el gobierno para poder instalar comunicacionalmente este retorno gradual hacia la normalidad, y todo lo que significa la reapertura de malls, el comercio en general, todo el debate que se instaló en torno al plebiscito, etcétera, porque hoy día estamos viviendo con temor y por lo tanto nos aferramos a estas sensaciones de seguridad. Como les decía yo, ese temor no es solo sanitario, no es solo un factor de salud, también hoy día es la economía. Un 95% de los chilenos cree que el coronavirus va a afectar de forma muy negativa a la economía, y de hecho cuando nosotros hemos hecho todas las semanas desde el 2014 varias preguntas en torno a la economía, hoy día la percepción de progreso económico es la más negativa desde el 2014, la situación económica de las empresas por primera vez es más negativa que positiva, las expectativas de empleo y de consumo son las más negativas del 2014, y por lo tanto todas las variables económicas hoy día están en sus niveles más negativos. ¿En qué se traduce esto en concreto? En que un 73% de los trabajadores chilenos siente algún grado de temor de perder su empleo a causa de la crisis del coronavirus. Y esto tiene una correlación finalmente con la realidad, no es solo temor, ¿cierto? Ayer salían las primeras noticias de que el desempleo probablemente va a estar en torno al 13% en marzo, abril,
y en una encuesta que nosotros hicimos en conjunto con Price a empresarios, a 300 empresas grandes, el 54% de los empresarios declaraba que en los próximos 6 meses iba a aumentar el desempleo en sus empresas. Por lo tanto, esto tiene una correlación también con la realidad, que definitivamente impacta la vida de los chilenos. Ahora, una de las cosas más interesantes que, además del temor, que me parece el factor fundamental, ha tenido como consecuencia esta crisis, es que desde mi punto de vista, esta es una crisis que cambia el eje. Si es que el 18 de octubre se trataba de una crisis donde el pueblo se manifestaba contra el poder, y contra el poder en su conjunto, y por lo tanto también contra los principales medios de comunicación, que son vistos como un espacio de poder, esta crisis ahora cambia el eje. Y cambia el eje porque, de alguna manera, la ciudadanía, la opinión pública, los chilenos en general, necesitan, o más bien están, de hecho, a mí nos gusta usar la palabra, exigen poder confiar en el poder. Déjenme mostrarles algunos ejemplos, porque creo que esto es importante para después entender los resultados de esta encuesta. Lo primero es que la aprobación del presidente Piñera, ustedes pueden ver aquí está el evolutivo, la línea azul es cómo evolucionó la aprobación de Piñera en su primer gobierno, la línea morada es la aprobación de Piñera en su segundo gobierno. La aprobación de Piñera mejoró 10 puntos en promedio después de la crisis del COVID. Ha tenido 3 momentos la aprobación de Piñera. Aquí cuando se dan vuelta definitivamente la curva de aprobación con desaprobación, aquí, en noviembre, producto del caso Catrillanca. Luego tenemos la crisis de descontento social, ¿cierto? Aquí, y aquí en marzo-abril, ¿cierto? La crisis del COVID. La aprobación presidencial, y esto es súper interesante, nosotros la venimos siguiendo semana a semana y la hemos estudiado por más de 10 años, tiene ciclos, tiene ciertas fases. Y uno puede identificar 3 fases. El primer año, la fase de luna de miel, súper conocida, ¿cierto? No importa los errores que cometas, siempre son perdonados y tu aprobación se mantiene en niveles bastante sanos. Luego viene una segunda fase, que es muy característico del año 2 y el año 3, que nosotros hemos denominado como la fase del invierno, donde la desaprobación se pone significativamente sobre la aprobación y, de hecho, los gobiernos alcanzan sus niveles más bajos de aprobación entre más o menos junio y octubre del año 2, que se mantienen relativamente estables durante el año 3, y finalmente terminan una tercera fase, que es muy característica de finales del año 3, año 4, que es la fase de recuperación. Pues bien, ¿qué es lo que hizo la crisis de descontento social? Sacó a Piñera del ciclo. Si esto es un invierno, básicamente lo llevó a Siberia, ¿cierto? O a Alaska, no tengo idea. Y empujó la aprobación hacia abajo. De hecho, la aprobación de Piñera en la semana llegó a solo un 9%, es la aprobación más baja que había tenido un presidente de la República desde 1990, pero luego la crisis del COVID lo que ha permitido, y por eso estamos usando este gráfico y no el evolutivo semanal, lo que ha permitido es paulatinamente devolver a Sebastián Piñera al eje normal que tendría la aprobación de un gobierno a abril del año 3. De hecho, la aprobación, por ejemplo, de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, a esta altura era más o menos de un 27%. Entonces, de alguna manera, esta crisis le ha dado la oportunidad al gobierno de volver, de alguna manera, al eje, y eso es importante porque viene un año electoral muy significativo, y al mismo tiempo, si pensábamos que este gobierno no iba a tener, por ejemplo, la posibilidad de dejar instalado un legado relevante o visible, la posibilidad de volver al eje es, al final, la posibilidad de poder, de alguna manera, iniciar en algún minuto del ciclo un proceso de recuperación que entre octubre y marzo de recién pasado se veía como prácticamente imposible. La aprobación, este aumento de la aprobación, y esto también es importante, no es un fenómeno local, no es algo que esté pasando solo con Sebastián Piñera, al contrario, es un fenómeno mundial. La ciencia política lo tiene de hecho bastante documentado. Este es un fenómeno que en inglés se llama Rally Around the Flag, no tiene una traducción literal al español, pero lo que significa básicamente es que en crisis como las pandemias, o también hace la ciencia política con las guerras, lo que ocurre es que en general nos ponemos en torno a la bandera y necesitamos confiar en nuestras autoridades para poder en el fondo tomar decisiones. Y por lo tanto, la aprobación y la imagen positiva de prácticamente todos los países, de todos los presidentes del mundo ha tendido a mejorar después del COVID-19. Por ejemplo, aquí esta línea moradita
muestra cómo ha aumentado la imagen positiva de Johnson, la línea naranja, cómo ha mejorado la imagen positiva de Trudeau, la rojita es cómo ha mejorado la imagen positiva de Merkel, incluso, fíjense, el azul también ha mejorado la imagen, había mejorado la aprobación de Donald Trump, a pesar de que ya en las semanas posteriores ha tendido a moderarse un poco con sus declaraciones y decisiones, pero también mejoró un poquito. Fíjense cómo mejoró acá abajo, esta línea azul más clara, la imagen positiva de Macron, y por lo tanto esto es un fenómeno que, creo que por decirlo, es un fenómeno global, no es solo un fenómeno local, y lo que hace básicamente es ponernos a todos en torno a la bandera y estar más atentos y a confiar más en las decisiones del poder. Digo del poder porque en Chile lo que hemos visto, ¿cierto?, es una mejoría significativa en la imagen positiva, en la aprobación, en la confianza de prácticamente todas las instituciones, salvo aquellas que no han decidido, o que han decidido más bien, no ponerse en torno a la bandera, que son el Frente Amplio, la oposición y de alguna manera el Congreso, que son instituciones que no han mejorado sus niveles de aprobación después de la crisis. Este gráfico tiene 3 barritas. El nivel de aprobación de las instituciones en azul, que tenían previo a la crisis del 18 de octubre, la línea morada es después del 18 de octubre, y la línea verde, nosotros decimos post-COVID, pero en realidad es en COVID, porque es el nivel de aprobación que mostraron durante abril. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo ha mejorado significativamente 13 puntos en la PDI, la Armada mejoró mucho, de hecho se puso ya en un nivel pre-crisis, la Fuerza Aérea también, el Ejército llega a un 60% de aprobación, es la aprobación más alta que tiene desde el 2018, Carabineros mejora significativamente 14 puntos su nivel de aprobación, todavía lejos de lo que tenía pre-crisis, pero tiene una mejoría significativa de 14 puntos, mejora la aprobación de la Fiscalía, algo mejora la de Chile Vamos, la Iglesia Católica mejora su nivel de aprobación, los tribunales mejoran su nivel de aprobación, por lo tanto esto es un fenómeno, ¿cierto?, que está impactando de forma positiva a todas las instituciones de poder. De hecho, específicamente, cuando vemos, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la política en términos específicos, ustedes pueden ver aquí que el nivel de aprobación, por ejemplo, de los ministros mejoró 5 puntos entre marzo y abril, pero mejoró casi 10 puntos, 11 puntos desde febrero. Joaquín Lavín se ha transformado en un personaje incombustible a esta altura, ¿cierto?, mejorando 11 puntos su nivel de aprobación después de la crisis del coronavirus, volviendo de alguna manera a los niveles de aprobación que tenía de nuevo pre-crisis del 18 de octubre. Los alcaldes también han sido un factor, han mejorado 5 puntos desde febrero a la fecha, 4 en el último mes, y todos suben, salvo los personajes políticos, aquí principalmente dominados por políticos de oposición y miembros del Congreso, que solo mejoraron 3 puntos, ¿cierto?, entre marzo y abril, lo que da cuenta de que quienes no se han subido a este carro de ponerse en torno a la bandera, ¿cierto?, no han podido capitalizar correctamente esta oportunidad que ha dado la crisis del COVID-19 a las instituciones de poder. Otro dato tremendamente importante es qué pasa con las movilizaciones y las marchas. Nosotros hemos seguido esta pregunta, ¿cuándo acuerdos o desacuerdos están con que continúen las movilizaciones y las marchas? Y es una pregunta que hemos seguido desde el 30 de octubre, donde había un 72% de acuerdo con que continúen las marchas. Y, de nuevo, ¿qué es lo que hace la crisis del COVID? Muy interesante, ¿cierto? Por primera vez, desde que hacemos esta pregunta, ¿cierto?, hay más nivel de desacuerdo, 54%, que con un nivel de acuerdo con que continúen las marchas y las movilizaciones. Y esto no hubiera de alguna manera pasado desde nuestro punto de vista si no hubiera sido producto de la crisis del COVID, que se inicia más o menos, ¿cierto?, aquí, por una caída muy significativa. También esto tiene efectos sobre el plebiscito, a propósito del debate que hemos estado viviendo hoy día. Este cuadro me parece que es súper interesante porque primero muestra el interés que había en torno al plebiscito antes de la crisis del COVID. Y aquí lo estamos comparando con la elección presidencial del 2017. Somos un país presidencialista, la elección presidencial es nuestra elección más importante, donde hay mayor participación. Pero fíjense que en el 2017 solo un 49% de chilenos declaraba mucho o bastante interés en esas elecciones. En cambio, en la elección del plebiscito, que iba a ser en abril, ¿cierto?, el interés llegaba a un 85%. Ese interés en el plebiscito cayó 15 puntos después de ya iniciada la crisis del COVID, pero igual sigue siendo muy significativamente más alta
que el interés que había en la elección presidencial. De hecho, les voy a dar otro dato. Nosotros los chilenos tendemos a sobredeclarar nuestra intención de participar de las elecciones. En la elección presidencial de 2017 un 60% declaraba que estaba totalmente decidido a votar. Y sabemos que votó el 50%, 10 puntos menos. En esta elección, un 87% declara estar decidido a votar en el plebiscito. Y eso se ha mantenido en general sin cambio. Entonces, asumamos por un minuto en que hay una regla, ¿cierto?, que van a votar 10, 15 puntos menos de lo que estamos declarando que posibilidad de ir a votar, hablando de un 70% de chilenos. Estamos hablando de una participación que podría haberse puesto en torno a 9,5, 9,8 millones de chilenos votando, una cifra evidentemente histórica. Entonces la pregunta que luego vamos a tener que hacernos es cómo serían esas elecciones si es que la crisis de octubre, en el fondo, si la crisis del coronavirus se mantiene, si las condiciones sanitarias se mantienen, con 9,8 millones de chilenos haciendo filas de 1 metro con mascarilla y alcohol gel y tomas de temperatura para enfrentar este plebiscito. ¿Cuáles son las consecuencias finalmente sobre esto? Que hoy día un 50% piensa que de mantenerse en la situación actual, las condiciones sanitarias actuales, el plebiscito debería postergarse, ¿cierto?, dada la importancia que tiene, y en el fondo como resultado de las condiciones sanitarias, un 35% cree que debería realizarse y un 12% cree que debería cancelarse de forma definitiva. Vamos ahora a eso que quería contarles este contexto porque me parece importante para entender en el fondo los cambios en los resultados de nuestra encuesta que hicimos en conjunto con la Asociación de Mujeres Periodistas, ¿cierto? Esto es una encuesta que nosotros hacemos a través de un panel online que se llama Comunidad Academ, que la ventaja que tiene en relación a otros es que es gente que ha sido seleccionada de forma aleatoria y probabilística para ser parte de este panel y uno no puede acceder a él en el fondo con una autoinscripción. En este caso hicimos 1.364 encuestas entre el martes 21 y el miércoles 22 de abril. Vamos a revisar entonces ahora cuáles son los principales resultados de esta encuesta que vamos a comparar con los resultados de enero y algunas otras referencias que tenemos desde el 2017 y el 2018. Lo primero que hicimos fue preguntar con cuánta frecuencia usan los medios de comunicación y plataformas digitales para seguir noticias y mantenerte informado. WhatsApp sigue siendo una herramienta finalmente que a pesar de que no es una plataforma de medios, ni mucho menos una plataforma de mensajería, sigue siendo un espacio donde estamos accediendo a información de forma relevante a través de, ¿cierto?, de los mensajes que nos llegan. Hay un aumento significativo de la televisión abierta, de un 50% en enero del 2020 a un 59% en abril en abril de este año, ¿cierto? Volviendo de alguna manera la televisión a los niveles de consumo que tenía en el 2017, recordemos que veníamos con una caída progresiva a lo largo del tiempo. La televisión pagada también aumenta significativamente su consumo, cae significativamente el consumo de Facebook de un 67% en enero del 2020 a un 55% en abril del 2020, vamos a profundizar después sobre eso. Diarios impresos, portales online se mantienen estables, Instagram se mantiene estable, las radios han caído en su nivel de consumo a un 33%. Yo creo que aquí hay un efecto, ¿cierto?, de que hay menos transitando de sus casas a las oficinas, menos tacos, están influyendo, ¿cierto?, sobre el consumo de la radio, y las otras plataformas se mantienen estables. ¿A ustedes también se les ven esas líneas amarillas y rojas? Sí, sí. Voy a tratar de... No sé qué... Pero no puedo eliminarlas. Es que hay que dejar de compartir y volver a ver. Puedes dejar de compartir la presentación y volver a compartir. Y voy a volver a compartirlo, pero no sé por qué aparecieron esas líneas misteriosas. Cosas de la tecnología. Bien, estábamos... Ahí entonces, está perfecto. Aquí volvimos. Bien. Entonces, una cosita, el fenómeno quizás más interesante que muestra este estudio, ¿cierto?, es cómo aumenta, ¿cierto?, el consumo de la televisión abierta, en detrimento, ¿cierto?, del uso de Facebook, principalmente.
Este aumento de consumo se dio, primero, principalmente en mujeres, ustedes pueden ver aquí, de 53 a 66%, también aumenta significativamente en los jóvenes, de 38 a 50%, de la clase media y sectores bajos, en los sectores más bajos de 48 a 62%, y especialmente también en regiones hubo un aumento significativo de 45 a 58%. ¿En qué momento del día nos estamos informando? La verdad es que aquí no hay cambios significativos en relación a enero. En general el consumo de información se ha mantenido relativamente estable, concentrándose principalmente en las mañanas y en las tardes y especialmente en las noches, digamos. Ahora, cada medio evidentemente tiene sus momentos. Lo interesante de WhatsApp es que es muy transversal en su uso, finalmente en la forma en cómo accedemos a información a través de él. La televisión tiene sus momentos, ¿cierto? En la mañana cuando nos despertamos, a la hora de almuerzo y luego en la noche antes de dormir. Facebook tiene el mismo comportamiento que WhatsApp, tiene un consumo bastante transversal. Los diarios impresos y portales online se concentran principalmente en la mañana, también algo en el camino a tu lugar de trabajo, obviamente de los dispositivos móviles, y también caminos a la casa, también desde los dispositivos móviles. Instagram tiene las mismas condiciones de Facebook y WhatsApp. La radio, y esto explica, creo, de alguna manera, por qué ha caído su consumo, ¿cierto? Porque, en el fondo, la consumimos principalmente en tránsito, ¿cierto? Camino a tu lugar de trabajo o estudio, y camino a la casa en la tarde, etc. Ahora, esto es tremendamente importante, ¿cierto? En este contexto le preguntamos cuál ha sido tu medio de comunicación o plataforma digital favorita para informarte, y veamos este gran cambio, ¿cierto? La televisión abierta, que había perdido ese lugar de privilegio en enero, aumenta 13 puntos como el medio de comunicación principal, cayendo principalmente, ¿cierto? Facebook, 16 puntos, y el resto se mantiene estable, un aumento significativo también en la televisión pagada. ¿Qué es lo importante de esto? Y voy a repetir una frase que dije antes: si es que la crisis de octubre era una crisis donde el pueblo se manifestaba contra el poder, y esta es una crisis donde de alguna manera exigimos confianza en el poder, lo que ha ocurrido es que la crisis de octubre era una crisis donde Facebook fue el principal protagonista, porque confiábamos básicamente en el boca a boca, en las noticias que accedíamos a través de nosotros mismos, principalmente a través de Facebook, y en cambio ahora necesitamos la información que la televisión abierta, a través de las principales autoridades, ¿cierto?, nos dan. Y ese creo que es el cambio más significativo que muestra este estudio. De hecho, cuando comparamos, ¿cierto?, ahora a Facebook con la televisión abierta, vemos, ¿cierto?, diferencias significativas por género. Sigue siendo Facebook muy importante en los jóvenes, de hecho, empata con la televisión abierta. Hay una brecha muy significativa en los mayores de 55 años, diferencias significativas por nivel socioeconómico. Todavía los sectores D siguen siendo bien fieles a Facebook, a pesar de que la televisión abierta ya en esta oportunidad le gana, y la región metropolitana tiene una diferencia muy significativa, ¿cierto?, por la televisión abierta. En regiones tiende a empatarse. ¿Qué pasa con la confianza? Voy a adelantarme a esto. ¿Qué pasó con la confianza en la información que obtenemos de los distintos medios y plataformas, ¿cierto? La radio sigue siendo el medio más confiable, lo ha sido en general desde ya mucho tiempo, ¿cierto? No hay cambio en relación a eso. Aumenta mucho la confianza en los diarios impresos y portales online, de 48 a 59%, son 11 puntos. Aumenta mucho la confianza de la televisión pagada, 13 puntos, y esto de nuevo me parece que es el cambio más significativo, ¿cierto? Cómo rebota el nivel de confianza de la televisión abierta, de 29% a 47% en esta crisis del coronavirus, es el cambio más significativo. Luego, si nos damos cuenta, radio, diarios impresos, televisión pagada, televisión abierta, y por lo tanto los medios de comunicación tradicionales, ¿cierto?, son los que obtienen mejores resultados. En cambio, Facebook cae el nivel de confianza de Facebook 12 puntos, y en general cae la confianza en todas las plataformas
tecnológicas, ¿cierto? Redes sociales como medios para consumir información. Esta es una crisis donde necesitamos a los medios de comunicación más tradicionales para poder mantenernos informados. Aquí mostramos básicamente los movimientos, ¿cierto?, de consumo en el eje X, acá abajo, consumo, en el eje Y, los niveles de confianza, y al final lo que muestra, ¿cierto?, es cómo se movieron unas y otras plataformas. Si en verde están los resultados de enero, en moradito están los resultados de abril. Como podemos ver, en enero Facebook era el medio más consumido y de mayor confianza, pierde esa posición, cae a un medio que se mantiene, a una plataforma que se mantiene como muy consumida, pero con menores niveles de confianza, y tanto la televisión abierta como la televisión pagada vuelven a este sitial que quizás tenían antes de la crisis de octubre, y se transforman en los medios más confiables, el medio más confiable y más consumido por los chilenos. También hay movimientos positivos en caso de los diarios impresos, que aumentan principalmente su consumo, ¿cierto? Y su nivel de confianza. La radio se mantiene sin cambio, y vemos líneas rojas negativas en todas las redes sociales y plataformas tecnológicas. Ahora, cuando uno va más allá, cuando uno hace un doble clic en relación a las crisis, ¿cierto? Nosotros habíamos preguntado un set de atributos, y qué medios son los que estaban cumpliendo mejor con esos atributos. Lo que vemos, por ejemplo, es cuál es el medio que mejor ha explicado las causas y consecuencias, comparando enero, crisis social, con abril, crisis del coronavirus, y vemos, por ejemplo, cómo cambió significativamente la televisión abierta, de 16% a 41%, cae la radio y cae principalmente Facebook de un 23 a un 10%. ¿Cuál es el medio que ha cumplido mejor su rol de informar? De nuevo, un cambio muy significativo positivo en la televisión, cae de nuevo la radio, cae de nuevo Facebook. Pues el que se ha ocupado mejor en verificar fake news y noticias falsas, aumenta significativamente de nuevo la televisión, cae Facebook. ¿Cuál es el medio más objetivo en informar lo que ocurre en las crisis? Social, enero versus coronavirus, abril, aumenta 17 puntos en la televisión, cae la radio, cae Facebook. ¿Cuál es el más creíble, más confiable? Aquí, primero es importante, hay un empate entre la televisión, la radio y los diarios como medios creíbles, confiables. Cae significativamente Facebook de 22 a 8 y obviamente sube mucho la televisión de 9 a 24%. ¿Y cuál es el que ha tenido un valor agregado? Muestra algo distinto que el resto de los medios. Aumenta de nuevo la televisión, cae Facebook como la plataforma que ha mostrado algo distinto. Por lo tanto, esto no solo tiene que ver con un aumento de consumo y de confianza, sino que al mismo tiempo tiene que ver con un reposicionamiento del rol de la televisión, especialmente en los atributos, en sus dimensiones, producto de la crisis. Pensando específicamente en la televisión, ¿cuánta confianza tienes en los noticiarios centrales? Vemos de nuevo un cambio muy significativo en los noticiarios centrales, de 42% en enero a 58% de confianza con otras 5 a 7, a un aumento significativo también en los matinales de 21 a 36%, y en general los programas políticos no tuvieron grandes cambios. Son menos frecuentes, ¿cierto?, menos relevantes que los noticiarios los matinales, que vieron cambios significativos en sus niveles de confianza. ¿Quiénes nos parecen más creíbles? Y esto me parece que es igual de interesante. 29, esto es una respuesta única, ¿cierto? 29% considera más creíble a los conductores de noticiero. Nos gusta la gente en terreno haciendo cosas, ¿cierto? El 39% confía más en los periodistas que cubren las noticias de terreno, 7% en los panelistas de matinales y programas políticos, y un 5% en los conductores de matinales. Un 20% no responde. Lo más probable es que no responda porque no vea matinales, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los actores más importantes como fuente de información? Principalmente, y de nuevo esto valida esta hipótesis que habíamos conversado antes del reposicionamiento de la necesidad de confiar, de exigir confianza en el poder, principalmente las autoridades del gobierno y del Ministerio de Salud. En primera mención 41%, en total menciones 50%. Luego, otros líderes del sector salud que no pertenecen al gobierno, el colegio médico, científico, universidades. Esto también da cuenta de la buena evaluación, por ejemplo, del rol de Esquiasiches como presidente del colegio médico. Y ya más atrás, ¿cierto?, las personas en redes sociales, Facebook, Twitter, otras organizaciones, municipalidades, amigos y familiares.
lamentablemente esta pregunta, que es muy buena, no la hicimos en enero cuando estamos hablando de la crisis social. Lo más probable es que hubiéramos tenido más confianza en las redes sociales y en los amigos y familias de lo que hoy día están mostrando ciertas autoridades del gobierno. Luego, siempre hemos preguntado, ¿cierto?, por la presencia de las fake news, con qué frecuencia se ha encontrado con noticias falsas o inventadas. Aumentan mucho la presencia de noticias falsas en WhatsApp, 14 puntos, y fíjense la caída de nuevo en la caída de la presencia de fake news, ¿cierto?, en la televisión abierta, de 47 puntos a solo 26%, son 21 puntos de diferencia en relación a la crisis social de octubre. El efecto de la fake news, cuánto afectan las noticias falsas a la percepción que los chilenos tienen acerca de la situación del país. Un 91% cree que afectan mucho, bastante, y eso se ha mantenido sin cambio en relación a enero. Y finalmente quisimos hacer una pregunta en torno a WhatsApp, dado que aparece como, cierto, la plataforma donde más accedemos a información. ¿Para qué he usado hoy día con WhatsApp con mayor frecuencia? Para saber cómo están los amigos y familiares, 80%, para distraerme, entretenerme, compartir videos, memes, 40%, para compartir información sobre cuidados para evitar contagios, 23%, compartir datos útiles, 12%, información sobre las restricciones que impone la autoridad, 11%, para dar su opinión política, solo un 4%, y por lo tanto esto también igual nos ayuda a entender de alguna manera qué tipo de información te está consumiendo a través de WhatsApp, que no necesariamente es información que viene desde el poder, ¿cierto? Y por lo tanto también vemos cómo aumentó la presencia de las fake news. Esos son los principales resultados. El informe completo va a estar disponible, me imagino, que en la página de la Asociación de Mujeres Periodistas, y también en la página web de CADEM para quienes quieran acceder al informe completo. Muchas gracias, Roberto, por la interesante presentación. Ahora vamos a abrir un espacio para que nuestros invitados, Paula Codú. Paula, ella es coordinadora del cuerpo de reportajes del diario El Mercurio, y Enrique Mujica, que es panelista de Mesa Central de T13, y exdirector de prensa de TVN y de Canal 13. Y la primera pregunta que le quiero hacer a los dos, y pedirle a Paula que parta así como para organizar la conversación, es ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen respecto a los resultados de este estudio? Fundamentalmente, ¿cuáles son los hallazgos que a ustedes les parecen más interesantes y por qué? Bueno, a mí me parece que el estudio tiene buenas noticias para los diarios impresos, primero que nada. Una de las buenas noticias es que casi el 60% de lectores declara leer el diario todos los días o 3 veces por semana. El consumo se mantiene en la hora de la mañana y la tarde. Subimos también como medio favorito el 24 al 28% en la crisis, salimos en tercer lugar, que eso también es una buena noticia. Me llama la atención como el gap que hay entre la confianza que tienen todavía las radios y la baja de consumo. Roberto lo explicaba también por el tema del traslado en autos, que eso ha bajado, pero yo también pienso que es porque la gente, y eso explica también el alza de los diarios y los noticieros de televisión, la gente necesita datos duros, y la radio tal vez en su mayoría está asociada a mucho análisis político. O sea, así como todos buscamos mucho la radio durante la crisis social, tal vez ahora la gente quiere más datos duros y por eso busca más diarios y televisión. Yo creo que la gente quería, en octubre, la gente quería entender mucho lo que estaba pasando, buscaba mucha guía, y ahora la gente quiere saber, necesita datos duros, y eso a mi juicio explica, en mi caso, que trabajo en un diario, el alza de la lectoría. Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que es importante, que es el tema de la confianza, lo que dice Roberto, del cambio hacia las instituciones desde octubre hasta ahora. O sea, en octubre yo creo que todas las instituciones, incluyendo los medios tradicionales, estábamos un poco como bajo la lupa de la sospecha, y ahora que la gente quiere certezas, hemos vuelto a recuperar como harto terreno, siento yo. Eso es porque, no solo porque tú entregas datos confiables, porque hay muchos fake news que el diario se preocupa de chequear, sino porque siento también que
uno pasa a ser una suerte como de refugio al ser un medio tradicional. O sea, esto yo lo he hablado con columnistas del diario y con los mismos periodistas. Yo creo que el diario en este tiempo ha recuperado, ponte tú, lectores tradicionales, como que han encontrado cierta orientación en nuestras páginas, orientación por los datos duros y también, por ejemplo, poner un ejemplo, hay columnas como la de Carlos Peña sobre un poco ironizaba sobre el tema de quién quería hacer los ventiladores, y que fue una cosa como en un tono distinto, pero eso también le habla a la gente de lo que está viviendo. Entonces la gente necesita el dato duro por un lado y también sentirse como contenida e interpretada en su medio. O sea, yo siento que hemos tenido una buena oportunidad de volver a ser como más comunidad con los lectores. No sé si tan racionalmente o intuitivamente, pero eso como que se ha ido logrando, digamos. Eso es lo que más me llama la atención de este estudio, lo positivo, digamos. ¿Y qué? A ver, algunas cosas, yo sobre la tele, a ver, creo que en la tele se dice, en algunos medios se dice que hay noticias que son para la tele y otras que son para otros medios, sobre todo, llámese terremotos, llámese lluvia, llámese crisis humanitaria como esta, que son noticias donde la gente quiere percibir emociones, quiere palpar la imagen, y es distinto el análisis que tiene la radio. Ahora yo coincido harto con Roberto respecto del consumo de la radio, porque al final el continente donde se consume el contenido es súper importante, porque son los dispositivos al final los que te hacen ver. Entonces WhatsApp se entiende porque el dispositivo del teléfono, WhatsApp prácticamente casi todo es teléfono, poco computador, y eso es portátil y móvil, en estos momentos sirve mucho. Y la radio es básicamente consumo en auto, o sea, la radio vive del taco de la mañana y el taco de la tarde. Esos son los prime, entre medio hay un valle de poca gente escuchando, hay gente escuchando, pero poca. Entonces, tiendo a pensar que hay un hábito de... Es como no salir con traje de baño en invierno a la calle, es como un hábito de consumo. Sobre la televisión, bueno, eso es lo que explicaba Noticias para la Tele. Segundo, que la televisión lo que tiene es que genera temas de conversación comunes en la audiencia. Y quedarse fuera de esas conversaciones para la gente no es una buena idea, porque quedan fuera las conversaciones del barrio, y en la tele están pasando las cosas al final. Si Katy Barriga pasó en la tele, todo lo que se comenta pasa en la tele. Entonces, en estos momentos, cuando la gente busca temas de conversación común y no quedarse afuera de la micro, de la conversación, me tinca que la tele es súper potente en eso. Lo otro es que han llenado la televisión de alcaldes y expertos con delantal, o sea, parecen consultorios de salud, y eso también ayuda, porque el señor doctor ha estado opinando de cómo cortarse las uñas, cómo peinarse, peluquería, y los alcaldes están con unas cifras de apoyo gigantes, y representan ahí, están solucionando los problemas, están haciendo un poco lo que hace pega la Radio Provincia, ¿te fijas? Que llama la señora y dice, oiga, ¿sabe que alcalde Carter no me ha llegado el colchón? Y en 10 minutos más la señora tiene el colchón ahí, y están transmitiéndolo por la tele y toda la gente emocionada. Entonces está funcionando más como de servicio. Y lo otro que, bueno, la presencia en la casa, en el hogar, también hace que la tele sea el convocante mayor, en la mayoría, a ciertos segmentos que coinciden con los segmentos de consumo de la tele en general en situaciones normales, que es gente mayor y mujeres. Prácticamente esas son la audiencia. Y lo otro que me parece interesante, que aquí hay un premio a los generadores de contenido, porque no olvidamos que Facebook, Instagram, bla, 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 no son generadores de contenido, son distribuidores de contenido, son una especie de retail de contenido que generan otros. Y aquí lo que se está premiando es la generación de contenido, y habría que, no puedo sacar conclusiones tan rápidas, pero habría que ver por qué se está premiando eso, y quizás porque la gente necesita certeza ahora, más que opiniones. Yo coincido con la Paula que quizá en la crisis social la gente quería escuchar opiniones, que tomaran partido, que defendieran políticamente a uno a otro. Acá, ante la incertidumbre, uno quiere data, o sea, quiere saber si el cloro sirve o no sirve. Por eso es tan idiota lo que dijo Trump, porque mucha gente podría haber tomado cloro o lisoforo o lo que fuera. Yo por eso creo que eso es más o menos lo que yo atisbo de esta encuesta. Súper, muchas gracias. De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido durante estos últimos meses, fundamentalmente, ¿qué ha sido lo más difícil de esta cobertura? ¿Cuáles han sido también los grandes aciertos y los grandes errores? ¿Cuáles son los aprendizajes en el fondo?
que ustedes han podido ver. Paula. Bueno, primero ha sido difícil, al principio uno siente que funciona todo perfecto por Zoom y desde lejos, pero ha sido difícil no tener el feedback diario que tú tienes de tu equipo en el pasillo de la oficina, digamos. Nosotros estamos todo el día compartiendo información, uno se para, alguien hace un llamado y va a tu escritorio, entonces todo eso ha enlentecido mucho como la toma de decisiones, pese a que hemos andado bastante bien. Te diría que a mí eso me ha costado. El acceso a las fuentes, claro, por un lado la gente tiene más tiempo, que es divertido, nosotros reporteamos para la semana, no todos los días, entonces yo creo que son otro tipo de dificultades, nosotros tenemos que estar yendo todos los días al ministerio, qué sé yo, pero la gente tiene tiempo, tiene ganas de hablar, pero el tú a tú, o sea, la presencia es súper importante en una entrevista, ¿para qué decir? En el reporteo en off, eso también es más difícil. No poder ir al Congreso, por ejemplo, nosotros tenemos siempre, permanentemente, estamos yendo al Congreso, los periodistas de mi equipo. Eso también ha sido difícil. Y yo creo que lo bueno, sobre todo como diario, ha sido descubrir el enorme potencial que tú tienes web, digamos. Nosotros hemos hecho charlas como diario, una charla Carlos Peña que entró, ponte tú, no sé, 60.000 personas, son audiencias que uno, cuando tú las haces presenciales, son 150 personas. Eso ha sido todo un mundo como por explorar, las clases online, incluso las ventas de club de lectores. Yo creo que ahí hay un espacio muy grande donde se pueden hacer muchas cosas todavía. ¿Quique? Sí, yo creo que, a ver, las dificultades que ha tenido esta, que me encanta esa palabra que usaron, la infodemia, que es la epidemia de la información, que es, aquí anotaba, los fake news. Eso, en un momento, una semana, leí en el Polígrafo del Mercurio que el 32%, 33% de las noticias que estaban circulando en relación al COVID-19 eran falsas. Un tercio de las noticias eran falsas. Y hay una creatividad, yo creo que insuperable entre la gente que está creando estas noticias. La última era, y que la OMS tiene una página muy buena donde cuenta relata las fake news y las desenmascara. Y la última que era que me impactó que la gente había inventado que la transmisión, o sea, se transmitía el virus por la banda ancha, o sea, que usted al computador se le pegaba. Y un montón de gente lo creyó. Entonces, combatir contra eso es difícil. Segundo, la deshonestidad intelectual de mucha gente es el análisis de datos. Tercero, que desconocimiento del tema, o sea, el que diga que era experto en epidemiología antes de esto y en virus, o sea, sorry, pero como aprendimos de tsunami con el terremoto del 2010, ahora estamos aprendiendo los medios y en el ensayo horror de este tema. Y lo otro que se ha estudiado poco y que sería bueno de repente que la asociación como la de usted estudiara, que es un tema más humano, pero súper importante, el estrés que tienen las redacciones ante estas cuestiones, porque aquí no existen los Peter Parker como el Hombre Araña que trabajaba en el medio, era valiente y combatía todo. Aquí venimos de octubre, donde los periodistas fueron insultados, amenazados, donde teníamos que trabajar con militares que nos estaban protegiendo, donde entraron a medio, tiraron bombas molotov en Mega, constantemente iban a los canales, gente que tiene familia, que tenía que trabajar en los toques de queda en la noche en la calle, y de un andar a otro sin vacaciones más encima. Esto ocurrió octubre, noviembre, diciembre, entramos a otra crisis donde estas personas tienen padres, tienen hijos, y tienen que usar mascarillas, tienen que teletrabajar. Entonces, yo creo que ese estrés de las redacciones se ha estudiado poco porque, aunque no lo crean, influye. Existe el periodista que es de fierro, no existe. Entonces, antes lo vivíamos con los terremotos, pero eran situaciones distintas, porque el terremoto se acababa, esta cuestión sigue y sigue. Entonces, yo creo que es una de las complicaciones, el estrés que está en las redacciones que puede terminar en errores, situaciones emocionales al límite, que no contribuyen mucho al trabajo. Oye, relacionado con lo anterior, esta pandemia nos pilló en medio de una crisis social, pero también en los medios de una tremenda crisis desde el punto de vista de los modelos de negocio y de subsistencia. ¿Cuáles son los cambios que ustedes ven que llegaron para quedarse, que se provocaron o que se agilizaron a raíz de esta pandemia? Paula. Yo creo que, bueno, yo creo que el consumo, por supuesto, de medios online, o sea, la suscripción web, el Mercurio sigue siendo un diario con mucha fuerza en papel,
La gente todavía lo espera, es como una tradición el desayuno con el mercurio, pero sin embargo en este minuto hay gente que teme el papel, entonces yo creo que ahí va a haber un cambio de consumo que me imagino que va a llegar para quedarse. Siento que, bueno, lo que yo te decía, explorar mucho el tema del trabajo remoto, el tema de los seminarios remotos, todo eso se ha visto que se puede hacer y que se puede hacer exitosamente. Ahora yo creo que el desafío es cómo tú lo transformas todo esto en ganancias también. Porque en este momento como que se están dando muchas cosas, estamos haciendo muchas pruebas que han sido exitosas, pero sin ponerles como valor, digamos. ¿Te fijas? Entonces yo creo que todo eso, el modelo de negocio yo creo que va a cambiar y va a cambiar para siempre. También se ha demostrado que las reacciones pueden funcionar más desde las casas, que tú necesitas menos espacios de repente comunes, pese a que a mí yo te decía que se echa mucho de menos como el feedback diario, pero todo eso, y en un momento en que los diarios y los medios en el mundo están en crisis, yo creo que todo eso va a dar para sentarse a pensar, digamos, cómo se puede racionalizar mejor el trabajo, cómo tú puedes hacer ciertas inversiones por un lado y recortar por otro. Pero yo sí creo que aquí se estableció que la calidad, y yo siento que esto ha sido como un premio, o sea, la calidad de la información, los buenos datos, los buenos análisis, han sido como premiados y valorados por los lectores y por los consumidores de televisión también. O sea, si uno ve, por ejemplo, en la encuesta de Roberto, lo que la gente valora al periodista primero, después al conductor del noticiero, después al matinal, todo eso te habla de que la gente está volviendo, pese a todo lo que se critica, la farandulización de la televisión, etcétera, etcétera, estos números dicen otra cosa. La gente está apreciando y premiando la buena información. Y eso yo creo que nosotros tenemos que lograr transformarlo en algo positivo en medio de tanta crisis económica en los medios. A ver, yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre, no voy a decir nada nuevo en eso, y si supiera la fórmula, o estuviera cerca de la fórmula, no comentaría con tanto periodista en línea aquí, porque me la quedo para mí mismo. Obvio. Hacer el negocio. Pero el tema es que, como decía Gramsci, lo que está muriendo no termina de morir, y lo que están haciendo no empiezan a hacer todavía. Entonces estamos en un cruce de camino que puede durar un año o puede durar 10. De las cosas rescatables, no chicas, pero que he visto en la revalorización de medios independientes en Estados Unidos, Axios, Quartz, Vox, mucho newsletter, muy bueno, de mucha calidad, podcasts también han crecido como espuma. Hay una dialéctica que yo no sé cómo se va a superar, porque por un lado, los medios exitosos en el mundo tienen alcance universal, y por eso están siendo exitosos, porque tienen audiencias de millones de personas y ahí pueden cobrar $6 por la suscripción y pueden sobrevivir de eso. Pero esto se antepone a lo local. A ver, lo universal ahora uno dice, bueno, la pandemia es universal, global. ¿Dónde me informo yo? New York Times, me informo harto, pero también necesito el Mercurio acá. Entonces, pero el Mercurio y la Tercera, que son cobertura limitada, y la tele también, y las radios también, no son un buen negocio hoy por hoy, pues están los números ahí. Entonces, al final, ¿cómo relacionar? Y ahí hay una fórmula que inventar, lo universal, que es negocio, contra lo local, que no está haciendo negocio. O sea, eso. Y yo creo que dos grandes ganadores es el periodismo de datos, o sea, la cantidad de buen trabajo que se ha hecho en términos de números, de masticarlo y de presentarlo, y los verificadores de datos. Yo creo que al final quizás los medios terminen, y esto es una hipótesis, terminen siendo más bien solo verificadores de datos que están circulando por el mundo y ordenen qué es verdad, qué es mentira, qué es cierto y qué es incierto. Muchas gracias. Voy a empezar a presentar las preguntas del público. Aquí hay una para Roberto. Dice, me sorprende y me cuesta procesar que la credibilidad de los matinales haya subido. Fundamentalmente porque la gente está buscando información confiable y no opiniones. ¿Cuál es tu apreciación respecto de este escenario? ¿En qué sectores socioeconómicos aumenta esta credibilidad, Roberto? A ver, primero, la confianza en los matinales sigue siendo, creo yo, en comparación con los noticieros centrales, por ejemplo, u otros, relativamente baja. Es un 36%. Hay un cambio significativo, pero no está al nivel ni de los noticieros centrales, ni de la tele en general, ni de la radio, ni tampoco de la confianza que tienen los diarios y los portales online. Entonces, en un contexto como comparativo, sigue siendo bajo.
Y desde mi punto de vista, el aumento en la confianza está dado por el aumento del consumo, especialmente en mujeres, especialmente en mayores de 55 años, y vimos un cambio significativo en Santiago, que creo que, yo no tengo el dato específico, pero en regiones me parece que los matinales pueden haber sido más vistos que en Santiago en periodos anteriores, pero ahora como estamos en la casa, de alguna manera prendemos la televisión, sabemos desde muy temprano en la mañana, nos acompañan, y los matinales al final son una combinación también de datos con opinión y entretención. Entonces yo creo que, como decía bien la Paola y el Quique, estamos consumiendo más datos, estamos consumiendo más información concreta, y los matinales son muy buenos para eso, ¿cierto? Para mostrar al médico, para que te recomienda cosas concretas, para mostrar al alcalde que está haciendo algo concreto por su comunidad, y creo que esa fórmula ha funcionado en los matinales. Hay un segundo que tuvo un problema con el audio. Oye, ya estamos casi llegando al tiempo de término. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los medios internacionales que a su juicio están abriendo camino, están marcando pauta? ¿Cuáles son los que a ustedes les gustaría destacar para que podamos compartirlo en esta comunidad de periodistas? ¿Paula? Bueno, a mí me gusta mucho la cobertura que está haciendo el New York Times y la BBC, como que de los generalistas, así como el Mercurio, yo creo que son los mejores. Hay otros más analíticos como el Economist, como el Financial Times, también han hecho una buena pega. Yo creo que además lo entretenido es que han combinado muy bien, por ejemplo, en el New York Times, las opiniones con la información dura, con fórmulas como más creativas, y creo que es digno de imitarse, un trabajo como por hacer comunidad, que yo creo que eso es súper importante. Nosotros somos audiencia, al final la gente entra como una especie de club cuando tú entras a La Tercera, al Mercurio, al Canal 13, y dar esa sensación como de comunidad y de guía es muy importante. Y yo creo que ahí, que lo tomaba en la encuesta, nosotros en los diarios tenemos como una falencia frente a la televisión, que es esto como de que, por ejemplo, que el rol, la lucha contra el coronavirus tarea de todos. Eso la televisión lo ha hecho mejor que nosotros, o sea, sentir que estamos como en un barco común, ¿te fijáis? Y yo creo que eso se nota, por ejemplo, en medios internacionales como el New York Times, donde hay una cosa más suelta para comunicarse con el lector, incluso los newsletters, las cartas de los viernes de los editores a los lectores, todo eso yo creo que ha sido como interesante y digno de copiar. A mí me gusta, una cosa más relajada. Sí, yo coincido con la Paula, hay un estilo, un tono que tienen los medios anglosajones, sobre todo los norteamericanos, que están volviendo a la cercanía al newsletter, ese newsletter que te llegaba antes, que incluso te podía llegar estimada Enrique, y uno notaba que podía ser por cualquiera con la tarjeta de Pascua de algunas personas. Claro, pero están hablándole a las personas con humor, pese a la crisis, con mucha data, mucha curaduría de medios. Yo creo que ahí hay una vertiente también, o sea, en el sinfín de información, los que están seleccionando bien son los que están ganando la batalla, y citando y linkeando al mismo sitio, sin asco y sin problema. Yo citaría, bueno, el New York Times me encanta, es demasiado bueno, el The Guardian también lo hace muy bien, y sitios nuevos que se escriben en el newsletter. Los newsletters son gratis, después para acceder a cierta información más profunda hay que pagar. Cito a Quartz, a Axios y a Vox, que son muy, muy buenos, y también las universidades gringas también tienen eso. Estoy siguiendo un newsletter del MIT, que es buenísimo, y está escrito en el mismo tono, ¿no? Ese tono de catedral de la academia, sino que más bien el día a día, y te ponen al final cosas para sonreír, baile de no sé quién con quién, aprenda a jugar bingo solo, pero desde y arriba te hablan de Trump y dan entrevistas, y son medios que no son medios nativos de nada, es newsletter, pero no tiene página web, tiene un browser, pero también tienen un programa en HBO. O sea, creo que de ahí va a salir algo, de esa majamama, va a salir algo distinto, que no sé cómo se va a llamar, pero espero que resulte, porque si no, estamos en problemas. Bueno, ya estamos en tiempo. Quiero agradecerle a los tres, a Roberto Isixson, a Paula Codú y a Enrique Mujica, por haber compartido esta mañana los datos del estudio que realizó CADEM junto con la asociación, y también
el análisis, la valoración y también la experiencia que les ha tocado vivir a Paula y a Enrique en el trabajo, en los medios donde ellos están en el día a día. También quiero agradecerle a todos los asistentes que participaron esta mañana, ya convocarlos en las próximas actividades que vamos a realizar en la asociación. Así que muy buenos días y muchas gracias a todos.